En esta clase estudiaremos los orígenes del peronismo, este movimiento político y social de masas que comienza a gestarse durante el año 1945 y del cual ya hemos anticipado algunos puntos salientes. En 1943, tal como ya hemos explicado, el 4 de junio de 1943, estalla en nuestro país el segundo golpe militar de la historia argentina. A los 2 días, esto es el 6 de junio, el general Pedro Ramírez, ministro de guerra del gobierno derrocado, se convierte en presidente. En enero del 44 se declara la guerra a Alemania y Japón debido a las crecientes presiones de Estados Unidos. Una declaración de guerra que no tuvo consecuencias bélicas. Curiosamente, no hubo enfrentamientos militares entre Argentina por un lado y Alemania y Japón por el otro, sí confiscación de bienes a los ciudadanos alemanes y japoneses residentes en el territorio nacional y un alineamiento con Estados Unidos que así lo reclamaba, tal como lo reclamaba en el conjunto de América Latina. La Segunda Guerra Mundial está tocando a su fin y ya es cuestión de meses tan solo para que los aliados, Estados Unidos y compañía, derroten definitivamente a la triple alianza que tienen enfrente, conformada por Alemania, Italia y Japón. Por lo tanto, esta declaratoria de guerra es más simbólica que efectiva en el caso de nuestro país. El coronel Juan Domingo Perón, que forma parte de los complotados, o sea, de los que organizan el golpe del 43, es elegido subsecretario de guerra, logra hacerse nombrar al mismo tiempo en el seno de este nuevo gobierno de facto como presidente del Departamento Nacional de Trabajo, algo así como un ministerio de trabajo que comienza a organizarse. Sobre esta base surgirá la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación y el subsecretario de Guerra, el coronel Juan Domingo Perón, será al mismo tiempo una especie de ministro de guerra, luego ascenderá a este puesto, más adelante será vicepresidente del gobierno de facto y conservará casi hasta el final el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, algo así como un ministro de Trabajo de la época. Desde esta última posición política emprenderá una serie de reformas con el fin de ganarse a las masas obreras crecientes, una serie de reformas que beneficiarán claramente a los trabajadores: aumento de salarios, vacaciones pagas, mejoran las condiciones de higiene, contratos de trabajo donde el Estado actúa, o conflictos laborales en los cuales el Estado Nacional, por medio de su Secretaría de Trabajo y del coronel Perón, actúa como un intermediario terciando en favor del más débil, es decir, del trabajador. Todo esto en poco tiempo le granjea a Perón la mayor parte de las adhesiones dentro del movimiento obrero, pese a algunas reticencias del mismo. Antiguos dirigentes sindicales, anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios y de otras corrientes de la izquierda sindical argentina, se manifiestan críticos, desconfiados, nunca les habían dado tantas cosas, tantos aumentos, tantas mejoras en su condición laboral, y acusan a Perón por sus supuestas ideas fascistas, su simpatía con Italia, donde había vivido un tiempo, se había formado en la época de Mussolini. Mussolini ya está tocando a su fin su dictadura, pero hay una serie de resquemores, sobre todo de parte de los viejos dirigentes sindicales, no así de los nuevos, los más jóvenes, recién llegados, la mayoría de ellos del interior del país. Habíamos visto en la última clase que
durante la década del 30 y con mucha más fuerza durante la década del 40 y la Segunda Guerra Mundial, se lleva adelante en nuestro país un acelerado proceso de industrialización sobre la base mayormente de la sustitución de importaciones, cuando decaen las importaciones desde Europa, devastada por la guerra, cortadas las comunicaciones intercontinentales, nuestro país se ve obligado a fabricar sus propios elementos, sus herramientas, sus objetos, etcétera, y a crear de manera incipiente y creciente su propia industria nacional, sobre todo en lo que hace a la industria liviana y mediana. Esto se acentúa durante la época peronista, se acentuará ya en el gobierno de Perón, cuando éste asuma la presidencia, pero ya hay un proceso previo en esa dirección, que el coronel Perón no hace más que reforzar de alguna manera. Entonces, la mayor parte de los nuevos trabajadores que habitan en los cordones también recién creados, cordones industriales de las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires, provienen sobre todo del interior, han emigrado en busca de trabajo, del campo a la ciudad, conforman una nueva clase social tildada o definida peyorativamente como los cabecitas negras, que van a convertirse en el nuevo actor social de la historia argentina, liderado mayoritariamente por Perón. Y esto comienza a forjarse durante la gestión de Perón como secretario de Trabajo, entre el 43 y el 45. El gobierno militar, de esta manera, por vía del coronel Perón, comienza a labrarse su relativo, su cierto apoyo militar, popular, un cierto apoyo popular que es inédito en la historia argentina con respecto a la relación entre las Fuerzas Armadas y el grueso del pueblo. En enero de 1944 se produce un cataclismo natural, un terremoto, en la ciudad de San Juan, que queda casi por completo destruida. Se organizan colectas en todo el país para recaudar fondos y mejorar la situación de los damnificados. Perón conoce en una de estos festivales de actos para recaudar fondos, conoce a una actriz de radioteatro y también actriz de cine, más efímeramente, que es una chica de 24 o 25 años, Perón ya está por los 48, 49, que se llama Eva Duarte, hija de un hombre, hija bastarda, como se decía en la época, de un hombre que tuvo dos familias, un hombre de la burguesía bonaerense, de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho dinero, tenía una familia legal, y al mismo tiempo otra familia con otra mujer más humilde, que es la mamá de Eva, y ella es fruto de esta unión clandestina y sufre desde muy pequeña su condición modesta, el desprecio de su padre, de la sociedad en su conjunto, emigra a la ciudad de Buenos Aires siendo muy joven y se convierte en actriz. Y ahí, en el 44, y en ocasión de estas colectas para el terremoto de San Juan, conoce a Perón. Y ahí se ponen de novios y se casan sobre fines del año 45. Este es un encuentro crucial en lo que hace la historia de nuestro país, porque Eva Duarte se convertirá en Eva Perón. En febrero de ese mismo 1944, el general Farrell reemplaza al general Ramírez como presidente de facto. Hay una suerte de golpe dentro del propio golpe militar, algo bastante frecuente durante los diferentes gobiernos militares en nuestro país. La influencia de Perón es creciente. Farrell es el protector, el padrino de Perón, fue secretario suyo en determinado momento. Llega a ocupar entonces Perón, además de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia.
detenta 3 cargos al mismo tiempo, mientras que Farrell es el presidente. El poder de Perón entonces será creciente y comenzará a ser resistido por algunos sectores del propio gobierno militar, que no ven con buenos ojos esta simpatía de las masas populares con Perón y esta mejoría en sus condiciones laborales. Hay un propósito doble, nos dice Romero en el texto que ustedes tienen, de apoyarse simultáneamente en el ejército y en el movimiento obrero, en lo que respecta a su proyecto político. Perón es además un militar nacionalista y antiimperialista. Los obreros evidentemente están contentos por el alza de sus salarios, como ya dijimos, por el apoyo gubernamental para organizarse y ganar fuerza frente a sus patrones, pero subsisten algunas resistencias, como les mencionaba. Hay un amplio arco opositor antiperonista, así como surge el peronismo, al mismo tiempo, y con idéntica vehemencia, de signo opuesto, surge un amplio y heterogéneo antiperonismo, integrado por sectores en principio disímiles y hasta antagonistas entre sí, desde comunistas a conservadores, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Hay un solo denominador común, pese a las enormes diferencias que existen entre estos grupos. Ese denominador común es el odio a Perón y al naciente peronismo. Todos ellos se nuclean bajo las banderas de la democracia, del republicanismo. Comienza a hablarse de un retorno, de la necesidad de un retorno institucional, del regreso de la democracia, de las elecciones libres, el fin del gobierno militar. Se identifica a Perón, o se identifican a Perón y a los suyos como partidarios de Italia y de Alemania, y ellos se autodenominan democráticos y aliadófilos, esto es, simpatizantes de Estados Unidos, de la libertad, de la democracia. Durante el año 45, que es el año en que esta oposición alcanza un grado de intensificación cada vez más violento, a la cabeza, muy curiosamente, de este vasto movimiento antiperonista se coloca una persona que no es argentina, es un extranjero, un tal Braden de apellido, que es el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. Va a ser él en el cual converjan las fuerzas antiperonistas, y va a ser él quien desfile junto a los antiperonistas en las manifestaciones masivas que principian a organizarse durante varios meses a lo largo del 45. Esta oposición se extiende también, como les decía, al interior mismo del gobierno militar, donde no todos lo quieren a Perón, hay muchos que lo detestan, y es el grupo de los militares antiperonistas el que va a prevalecer en octubre del 45, más precisamente el 9 de octubre. Un grupo de militares exige la renuncia de Perón, cosa que consigue fugazmente, digamos, la renuncia y la detención de Perón. Algo que estas personas consiguen fugazmente durante unos días, mientras los sectores peronistas se organizan. Perón es detenido y conducido a la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, espontáneamente, no se sabe exactamente cómo, aunque hubo algunos que empezaron a organizar las cosas, pero lo que prevaleció más bien fue un movimiento inorgánico, espontáneo, inmenso desde el punto de vista de la masividad, de obreros, de trabajadores que ese día abandonaron sus lugares de trabajo, se juntaron en el Gran Buenos Aires, en el cordón industrial donde vivían mayoritariamente, y también en los cordones industriales de
otras ciudades del país. Y estas masas peronistas convergieron, avanzaron, marcharon sobre los centros históricos de las distintas ciudades argentinas. Sobre todo la concentración principal, el epicentro, fue la Plaza de Mayo en Buenos Aires. La gente, cientos de miles de personas, se reunieron en Plaza de Mayo y comenzaron a clamar por la liberación de Perón y por su restitución en el cargo, porque estaban temerosas estas personas, con bastante razón, de que sus beneficios, sus mejoras como trabajadores fuesen perdidas como resultado de esta detención de Perón o fuesen menoscabadas de alguna manera. La masividad de esta protesta, este 17 de octubre, que todos los años es conmemorado por los peronistas como el Día de la Lealtad, ya desde hace 75 años consecutivos, hace poco se conmemoró una vez más este 17 de octubre del 45, la masividad fue tan inesperada, tan espontánea, tan espectacular que el propio gobierno y los sectores antiperonistas del mismo debieron retroceder, traerlo a Perón, liberarlo y hacerlo, llevarlo a la Plaza de Mayo y que éste pronunciara su primer discurso en este espacio público tan simbólico, tan ritual y tan politizado. En nuestro país, la Plaza de Mayo, desde el 25 de mayo de 1810, ha sido un lugar de encuentro, de manifestación, un lugar de fuerte simbolismo y de movilizaciones populares a lo largo de toda nuestra historia, comenzando incluso antes del 25 de mayo de 1810, durante las invasiones inglesas, la primera de ellas, más concretamente, la de 1806, en torno a la Plaza de Mayo y el Cabildo. Ha habido enfrentamientos entre los invasores ingleses y los defensores criollos. Hay todo un simbolismo de lo que hace a la lucha del pueblo, a los lugares de poder que están situados frente a la plaza y una serie de cuestiones que en el 45 alcanzan su clímax con esta manifestación. Perón no regresa al gobierno, no vuelve a ocupar cargos, pero obtiene a cambio la promesa, que es cumplida por el gobierno, de convocar a elecciones para el mes de enero de 1945, pocos meses después, en definitiva, del 17 de octubre del 45. Se funda un nuevo partido, que es el Partido Laborista. Hay un sector del radicalismo que también apoya a Perón, sectores independientes, sobre todo sectores obreros. Perón es enfrentado por la llamada Alianza Democrática, donde están todos juntos, socialistas, comunistas, radicales. Los radicales son la fuerza mayoritaria al interior de esta alianza, que es más que nada antiperonista, sobre todo. Y contra todos los pronósticos, Perón gana ampliamente las elecciones presidenciales de enero del 46, con el 55% de los votos. Y se convierte, por primera vez en mucho tiempo, en un presidente electo democráticamente, tras 16 años de fraude electoral y de gobiernos militares en nuestro país. Los conservadores, entonces, son expulsados del poder nuevamente y hay un nuevo movimiento con una base popular, una representatividad popular y democrática muy superior a la del radicalismo, que era un movimiento más conservador, más restringido, más de las clases medias. Hay un sector del radicalismo, el más a la izquierda, que se vuelve peronista, pero son sobre todo los trabajadores y los sectores independientes y las nuevas generaciones de trabajadores, los peyorativamente denominados cabecitas negras, los que integran de manera mayoritaria el nuevo partido laborista, que ya durante el 46 se va a convertir en el partido peronista, enfatizándose de esta manera o confirmándose el carácter, uno de los aspectos de este movimiento, que es el marcado personalismo, el liderazgo
inédito en la historia argentina de Juan Domingo Perón, quien ya siendo presidente, o un poco antes en realidad, se convierte en general Perón. También, digamos, es ascendido de coronel a general. Las clases medias de Buenos Aires se hallan sorprendidas frente a la irrupción de este nuevo actor social, que hasta entonces se había manifestado solamente de un modo limitado en las contiendas electorales, en las manifestaciones. No habían tenido el movimiento obrero hasta entonces en Argentina la amplitud que comenzó a tener con Perón, producto de las migraciones internas que ya hemos explicado, del trabajo industrial, de la industrialización creciente. Hay muchos más trabajadores, muchas más fábricas y talleres que antes, entonces el movimiento obrero se amplía, la CGT, que quedará bajo el firme control del nuevo gobierno peronista, crece, se organiza, se fortalece. Las resistencias antiperonistas al interior del movimiento obrero van siendo acalladas, no por completo, pero en buena medida. Y la figura principal a la cabeza de ese movimiento obrero, que es uno de los pilares del nuevo gobierno, será Perón, nuevamente y con renovada fuerza. La mayor parte de esta gente vive en lo que hoy llamamos el conurbano bonaerense o el Gran Buenos Aires, el cordón industrial alrededor de la capital federal. En un primer momento, el gobierno de Perón recibe el apoyo de la Iglesia y del Ejército, que devienen dos de los pilares, dos de los tres pilares del movimiento peronista, ya en el poder. La Iglesia, el Ejército y el movimiento obrero firmemente alineados detrás de Perón. Luego esta triple alianza, esta suerte de triple columna, comenzará a mostrar algunas fisuras. Antes de dejar el gobierno, el general Farrell interviene en todas las universidades y expulsa a los profesores antiperonistas, que eran de extrema derecha y muy católicos la mayoría de ellos. Hay también una renovación ya con Perón como presidente, de los cuadros administrativos y judiciales, que incluyen la Corte Suprema. El aval parlamentario para estas medidas está. El peronismo obtiene amplia mayoría parlamentaria en ambas cámaras, diputados y senadores. La guerra, las consecuencias de la misma, las excelentes cosechas, los altos precios de nuestros productos en el mercado internacional durante la guerra. Argentina le había vendido a los contendientes, a los que participaban de la guerra, tal como lo había hecho durante la Primera Guerra Mundial, y se había enriquecido, a tal punto que nuestro país había dejado de ser un país deudor para convertirse en un país acreedor. La principal potencia mundial, que había sido Gran Bretaña, ya está en franca decadencia, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pese a ser una de las naciones vencedoras. Estados Unidos ya desplaza por completo a Gran Bretaña como potencia mundial, y Gran Bretaña queda con una deuda con Argentina de varios millones de libras esterlinas, que en parte se saldarán con la nacionalización de los ferrocarriles nacionales argentinos que estaban en manos de los ingleses. Van a ser nacionalizados, que es una de las medidas emblemáticas del gobierno peronista, obtenidas mediante esta negociación, esta deuda, el pago de esta deuda que Gran Bretaña tenía con Argentina por las exportaciones de carnes y de trigo que no habían podido ser pagadas en su momento. En parte se salda esta deuda con la nacionalización, la argentinización de los ferrocarriles, que eran casi todos ingleses. Esta es una medida que será celebrada por el gobierno peronista y criticada fuertemente por el antiperonismo, por considerar que se había pagado demasiado. Esto es algo que todavía se discute. Se habían pagado los ferrocarriles más caros de lo que eran, ferrocarriles ya considerados obsoletos,
y cuyos servicios no habrían hecho más que deteriorarse con la intervención, la nacionalización del gobierno peronista. Algo que en realidad es mucho más complejo para analizar. Tres aspectos caracterizan la política obrera de Perón. En primer lugar, nos dice Romero, acentuar los elementos emocionales de la adhesión obrera al gobierno de Perón. Por ejemplo, la figura paternal de Perón y maternal de Evita, los discursos de Perón, brillante orador que se gana a las masas en sus manifestaciones, sus concentraciones, sus actos masivos, sobre todo en Plaza de Mayo, que comienzan a puntuar momentos cuasi rituales del gobierno peronista. Por ejemplo, el recordatorio de cada 17 de octubre como Día de la Lealtad. Una propaganda peronista gigantesca, la ayuda social, traducida en alimentos, ropas, medicinas, herramientas. Aquí juega un rol importante la Fundación Evita, la Fundación Eva Perón, que es presidida por Evita. Hay empresarios que son obligados en muchos casos a colaborar con parte de las espléndidas ganancias que el propio gobierno está propiciando. Hay una creciente industrialización, una protección de la industria nacional que lleva a que los sectores industriales se favorezcan enormemente, obtengan gigantescas ganancias en detrimento, en parte, del llamado campo, podríamos decir hoy. Es una política de salarios altos, basada sobre una industrialización creciente del país, con contratos colectivos de trabajo con intervención del Ministerio de Trabajo y Previsión, que suele terciar nuevamente en favor de los trabajadores. La inflación es alta, pero los aumentos salariales son más altos aún durante los primeros años del peronismo. Entonces los salarios se ven reforzados en su poder adquisitivo. La gente trabajadora tiene cada vez más dinero y puede vivir cada vez mejor. Las leyes jubilatorias, las vacaciones pagas, es la época en que los obreros pueden por primera vez vacacionar masivamente en Mar del Plata, por caso, y en otros centros turísticos del país. Las indemnizaciones por despido es otro de los beneficios que obtienen los trabajadores gracias a Perón. Las vacaciones pagadas, el aguinaldo, que es también una invención, como dicen algunos, críticamente del peronismo, ya durante la época anterior, el 45, cuando Perón era secretario de Trabajo, y una serie de ventajas del mismo tenor. Y este sería el segundo rasgo, y el tercero, ya lo hemos mencionado, que es la organización de una rígida CGT controlada desde el gobierno. La política económica es de tipo keynesiana, tal como será en el mundo entero a partir de 1929, tras la gran crisis del 29, y hay una crisis del capitalismo clásico, liberal, sin intervención estatal, donde la iniciativa privada, la libertad privada en materia económica es cuasi absoluta. El Estado, los estados nacionales intervendrán fuertemente, el Estado Nacional argentino, pero otros estados nacionales en distintas partes del mundo, llevarán adelante políticas activas, serán actores económicos fundamentales, tendrán a su cargo como propietarios una serie de grandes empresas públicas, nacionalizadas, estatizadas, como el caso de los ferrocarriles. El Estado intervendrá directamente en la economía como un actor económico más, sin cercenar la propiedad privada, porque el capitalismo sigue en pie en todas partes del mundo y la Argentina no es la excepción. Los servicios públicos, sobre todo, son nacionalizados, el transporte, más que nada. La Argentina, a través del IAPI, el gobierno argentino, a través del IAPI, que se crea en estos años, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, compra la producción agropecuaria del país y la revende fuera de nuestras fronteras, quedándose con la diferencia.
Este es el beneficio que obtiene el gobierno y que le permite financiar buena parte de su política de construcción masiva, por ejemplo, de carreteras, de hospitales, de escuelas, la creación de la universidad obrera, la ayuda social, el aumento de salarios, la promoción de la industria, las obras de infraestructura. Es una época de una opulencia, de unos fondos abundantes, producto de ese enriquecimiento del país durante la Segunda Guerra Mundial que nos benefició francamente. Y el abundante consumo estimulado por los salarios altos. Entonces hay una expansión espectacular, inédita en la historia argentina del mercado interno. Y los trabajadores aumentan la participación en las ganancias y en la economía, llegando a subir hasta alrededor del 50%, 50% un poco más de la riqueza del país está en manos de los trabajadores y el resto en manos de la minoría de empresarios. Luego se volverá a revertir la situación y serán los empresarios los que tengan mucho más del 50% y los trabajadores cada vez menos. Una tendencia que en los últimos años se acentuó en esa dirección. Estas son características básicas del peronismo, no de todos los gobiernos peronistas, porque hubo un periodo ahí con Menem durante 10 años, del 89 al 99, donde el peronismo renunció a todas estas cuestiones que estoy mencionando, pero fueron recuperadas en los gobiernos posteriores de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Digamos, esa recuperación de los valores iniciales, por así llamarles, del peronismo. Bueno, desde 1950 este esquema de euforia económica y de aumento de la popularidad de Perón comenzó a sufrir algunos cierto deterioro, podríamos decir. A partir de 1950 bajan los precios internacionales de la carne vacuna y del trigo, entonces los ingresos del país disminuyen, hay una prolongada sequía, las cosechas son malas al interior de nuestro país, avanza la inflación que comienza a ganarle a los aumentos salariales, entonces los trabajadores empiezan a tener menos dinero, hay un creciente malestar de las masas populares, de los trabajadores. Perón, de todas maneras, conserva el apoyo de las mayorías populares, robustecido, nos dice Romero, por su control de la prensa y de la radio, o sea que casi todo el aparato de comunicación queda en manos del gobierno peronista. La acción social de la Fundación Eva Perón se refuerza, continúa. Hay otras reformas importantes, cuasi revolucionarias. En 1947 la ley de voto femenino, hasta entonces las mujeres no podían votar en nuestro país. En 1949 hay una reforma constitucional que incorpora numerosas declaraciones sobre soberanía nacional, sobre derechos de los trabajadores y autoriza la reelección presidencial. De esta manera, Perón, que había sido electo como presidente para gobernar del 46 al 52, en el 52 es reelegido por otros 6 años más, hasta el 58. Hay algunas contradicciones internas, momentos de represión frente a ciertas manifestaciones obreras, ciertas huelgas, los sectores antiperonistas que eran minoritarios pero que existían y tenían su consideración, su considerable poder al interior del movimiento obrero. Hay problemas con la libre expresión, con la libertad de prensa, ciertamente, algunos detenidos, algunos torturados, aunque en un número muy pequeño. Este no es un gobierno que pueda ser tildado de dictatorial y de ilegal, pero sí hay algunos excesos. Las universidades se ven agitadas por incesantes movimientos estudiantiles, los estudiantes son mayoritariamente antiperonistas, la izquierda y la derecha, como ya hemos mencionado, es antiperonista.
Hay dos iniciativas felices, según el decir de Romero, que es este historiador, del cual ustedes están leyendo el libro, que es un antiperonista, dicho sea de paso, socialista, tanto el padre como el hijo, Luis Alberto Romero y José Luis Romero. Dos iniciativas felices, nos dice Romero, que son la creación durante el gobierno de Perón de las escuelas fábrica y la universidad obrera. Podríamos añadir también las escuelas técnicas en materia educativa. Este es un hito en un país como el nuestro, con escasa industrialización y escaso desarrollo de la ciencia y de la técnica. Con el gobierno peronista, con la industrialización creciente, hay una apuesta importante del gobierno en lo que hace la formación de los trabajadores y sobre todo de los técnicos. Surgen las escuelas técnicas, se extiende enormemente, considerablemente la educación media. Hasta este momento la obligatoriedad de la escuela primaria era extendida, pero la mayoría de la gente no seguía sus estudios secundarios. Con Perón la escuela media sigue siendo optativa, pero se crean muchísimas escuelas secundarias. Y esto redundará en los años subsiguientes en una ampliación también de la matrícula de las universidades. El peronismo está creando las condiciones de una democratización del saber, del conocimiento, de la educación en nuestro país, pese a la matriz autoritaria que es perceptible, indudablemente, en el peronismo, que tiene sus luces y sus sombras, pero hay una transformación del movimiento, una transformación positiva del movimiento. El peronismo supera el peronismo ulterior de los siguientes años, con sus luces y sombras, es mucho mejor, a mi entender, que este primer peronismo que estamos analizando ahora. Las consecuencias serán a largo plazo. El peronismo hará mucho por la democratización del país y por el avance en lo que hace, por caso, en materia educativa, en lo que hace la educación, quiero decir, y al desarrollo de la ciencia y la técnica. En 1952 fallece Eva Perón, justo en el momento en que la crisis económica comienza a crecer. Eva Perón había sido propuesta como candidata a vicepresidente, o vicepresidenta, de las dos maneras está bien dicho. Hay una fuerte oposición por parte del ejército y de la iglesia, que van gradualmente retirándole su apoyo en general a Perón, pero muy particularmente a Evita. Hay fuertes prejuicios contra Evita por el hecho de ser mujer, de ser de origen humilde, de ser fruto de un matrimonio, perdón, de una pareja que no es un matrimonio, que es una hija ilegal, bastarda. Hay toda una serie de cuestiones en torno a la figura de Evita, una fuerte resistencia, sobre todo de los sectores más conservadores, incluso al interior del propio peronismo. Por lo tanto, Eva Perón no puede presentarse como candidata a vice junto a su marido. Pero es reelegido de todas maneras Perón, como ya mencionara, pero ese mismo año fallece de cáncer la joven Eva Perón, que tenía 33 años. Hay una gradual ruptura con la iglesia, que lleva al alejamiento de sectores del ejército, que se tornan antiperonistas. Entonces, ya sobre el final de su gobierno, que caerá en el año 55, ya durante el 54, Perón retira la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, que había sido una de las medidas que venían sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 30. La educación pública vuelve a ser enteramente laica, ya no hay más enseñanza religiosa en las escuelas argentinas, y hay una efímera ley de divorcio los últimos meses del gobierno de Perón. Luego, cuando en el 55 hay un golpe de Estado y Perón es desalojado del poder, esta ley de divorcio será eliminada también por el nuevo gobierno militar antiperonista. Se va preparando entonces un nuevo golpe militar, hay varias intentonas sofocadas. El 16 de junio de 1955
La Casa de Gobierno es bombardeada por los aviones de la Armada. Hay un sector del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas, que son antiperonistas y se alzan en armas contra el gobierno constitucional. Pero los cuerpos militares que se suponía debían sublevarse no se movieron y el levantamiento fracasó. Ese día, grupos de peronistas, como reacción a este ataque a la Casa de Gobierno, que queda destruida y cientos de muertos, de víctimas inocentes, la Casa de Gobierno y los alrededores quedan destruidos. Perón no se encontraba en ese momento en la Casa de Gobierno y por lo tanto salva su vida, casi milagrosamente. Las masas peronistas salen a las calles, incendian las iglesias y atacan los locales partidarios opositores, como ser la Casa Radical o la Casa Socialista. O sea, las sedes del Partido Radical y del Partido Socialista son atacadas. La sede del Jockey Club, en pleno centro de Buenos Aires, es incendiada por completo, saqueada. Y la oposición, la grieta entre peronistas y antiperonistas, alcanza ribetes inusitados. El propio Perón también pronuncia un discurso muy violento en esa dirección, amenazando que por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos, y bueno, luego él se retractará, Perón, que todavía es presidente, buscará una conciliación con los sectores antiperonistas, con el ejército. Esta parecerá prender en un primer momento, pero luego hay un nuevo alzamiento y sobre fines del 55, en el mes de noviembre, hay un nuevo enfrentamiento entre los militares peronistas y los militares antiperonistas. Los militares peronistas, con el general Lonardi a la cabeza, van a hacerse fuertes en la ciudad de Córdoba. Este va a ser el epicentro de la rebelión. Hay una guerra civil que dura unos días. Las fuerzas leales al gobierno de Perón triunfan en el campo militar, en el campo de batalla, pero Perón se ve tan debilitado que se ve obligado a renunciar y a pedir asilo en la embajada del Paraguay en Buenos Aires. Poco después partirá en una cañonera paraguaya por el río Paraná rumbo a Asunción, y de allí se trasladará a Panamá, pasará por una larga espera hasta que en torno al año 56-57 ya Perón se establezca en su exilio, que durará unos 17 años, en la ciudad de Madrid, bajo la protección del general Franco, que es el dictador de España, con el cual se llevaba muy bien el gobierno argentino en su momento. Había habido una serie de acuerdos entre el gobierno peronista, el gobierno nacional, y el gobierno de Franco, que estaba aislado diplomáticamente, económicamente en estos años. Entonces por eso es que Franco le da acogida al depuesto mandatario expresidente argentino, y desde su residencia en Madrid, Perón organizará una resistencia peronista que se prolongará durante años hasta 1973, cuando Perón pueda volver efímeramente a ser electo presidente por tercera vez de la República Argentina, del 73 al 74, y lo sorprenderá la muerte en plena gestión. Pero esto, si hay tiempo, veremos cómo se va desarrollando el cursado de esta materia. Lo desarrollaremos en la siguiente clase. Si no, de todas maneras, queda poco por ver y ustedes lo tienen en los textos correspondientes. Como les decía ya, como ya les he dicho en más de una ocasión, me interesa que ustedes lean este libro de Romero en paralelo con algunos textos, sobre todo el de Pablo Pinó, que son textos más estrictamente de historia de la educación argentina, pero me interesa que ustedes tengan bien claro, bien estudiado este marco histórico, para así entender de mejor manera todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra educación.